presidente Andrés Manuel López Obrador que el freno a la Ley Federal de Remuneraciones no es un caso cerrado, sino hasta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de 2019. Dijo que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos. Y en el caso del Poder Judicial son los mejor pagados de todo el mundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es falso que en el Poder Judicial alguien gane 600,000 pesos al mes y pidió consultar la información que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que la reducción salarial de los ministros de la Suprema Corte no es un tema fácil, por lo que llamó a dialogar con ellos. Y arriban miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para participar en los festejos masivos por el aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Los gobiernos federal y de la Ciudad de México acordaron coordinar acciones para garantizar la seguridad de los peregrinos provenientes de diversos estados del país. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y este lunes 10 de diciembre le doy la más cordial bienvenida, los saludo con mucho gusto. Y el día de hoy tenemos el agrado de comunicarles que un excelente periodista profesional, pero sobre todo un gran amigo se suma al equipo de la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Y me refiero a Jesús González, a quien le damos, por supuesto, la más calurosa bienvenida. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Vianey, gracias. No sé si es necesaria o merecida tanta flor, pero un gusto estar con ustedes. Los acompañaremos ya a partir de este día y hasta que sea necesario. Muy buenas noches. ¿Cómo ven a Jesús González? Bueno, más adelante estaremos platicando con él. Estamos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, le doy la más cordial bienvenida y estas son las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró hoy que el freno a la Ley Federal de Remuneraciones no es un caso cerrado, sino hasta que la Cámara de Diputados haya aprobado el presupuesto de 2019. Y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho. En este caso del presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados. Por eso todavía no está resuelto este asunto. Acusan integrantes del Poder Judicial de la Federación que los poderes ejecutivo y legislativo pretenden una intromisión indebida en la justicia federal, disfrazando de ejercicios modernizadores medidas como el recorte salarial a juzgadores. Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados ante la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harían más eficiente la impartición de justicia y permitirían ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho. Y anuncia el Senado que impugnará la resolución que promovió el ministro Alberto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Segundo, en relación con el tema de la disminución de los salarios del Poder Judicial que está suspendida, creo que hay que analizar diversas rutas. Una de ellas es una impugnación a la decisión tomada por el ministro Pérez Daza de Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán,
de determinar la suspensión de esta ley. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que acatarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender la ley de remuneraciones. Sin embargo, afirmó que sí habrá austeridad. Vamos a acatar la resolución de la Corte, pero también vamos a respetar por primera vez en 9 años el texto del artículo 127 constitucional, donde claramente dice que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Eso lo vamos a aplicar a toda la administración pública federal. Se acusó a Morena que los 4 magistrados que votaron en contra de anular la elección a gobernador de Puebla no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora del exmandatario estatal Rafael Moreno Valle. Y fíjese, nada más revela un estudio que el costo de la corrupción en México es de 500,000 millones de pesos. El presidente hoy constitucional, Andrés Manuel López Obrador, habla constantemente de los 500,000 millones de pesos. No está tan alejado de lo que marcan los índices internacionales, que es 2% del PIB global, y en el caso de México, pues tenemos cifras tan absurdas como el 2% del PIB o el 10% del PIB, ¿sí? La cantidad de miles de millones de pesos que hay entre estas dos cifras, pero si lo calculamos en 5%, pues no andaría tan errado Andrés Manuel López Obrador. Entrega el presidente Andrés Manuel López Obrador el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor Héctor Fix Zamudio. No va a promover la violación de derechos humanos, no va a proteger a quienes violen los derechos humanos. Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a respetar la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comienza la celebración en la Ciudad de México. Arriban miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para participar en los festejos masivos por el aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Y debido a esta conmemoración religiosa, acuerdan los gobiernos federal y de la Ciudad de México coordinar acciones para garantizar la seguridad de miles de peregrinos provenientes de diversos estados del país. Estuve por primera vez en la reunión del Gabinete Nacional, establecimos diversas líneas de coordinación. La primera es en particular con lo que tiene que ver con el 12 de diciembre, poder tener el acompañamiento particularmente aquellos que vienen por las vías federales, el vínculo entre el Estado de México y la Ciudad de México, para poder dar toda la seguridad a los peregrinos. Anuncia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum un programa de liberación de indígenas presos por delitos menores que no pueden pagar su fianza. El día de hoy inicia un programa de preliberación o liberación de indígenas presos por delito de robo que tenían acceso a fianza y que por falta de condiciones económicas no habían tenido derecho a su liberación. El día de hoy se liberan 5 personas. En otra información de la capital del país, el Congreso de la Ciudad de México organizó el Foro Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México. Los legisladores buscan conocer las necesidades de la población y contar con propuestas a fin de garantizar el derecho al vital líquido. Tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo con la gente, con especialistas y de parte de la comisión vamos a impulsar las leyes que se tengan que impulsar para que mejore la situación en la ciudad. Alumnos de la Preparatoria 2 protestaron en la rectoría de la UNAM para exigir la renuncia de la directora del plantel. Durante la manifestación, encapuchados realizaron pintas y lanzaron un petardo, el cual lesionó a una persona en el rostro.
Tirso Martínez Sánchez, quien fungía como distribuidor de drogas en Estados Unidos, declaró en el juicio del Chapo Guzmán que las operaciones de los cárteles del narcotráfico se consolidaron tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes. La película Roma de Alfonso Cuarón tiene 8 nominaciones en la próxima entrega de los Critics' Choice Awards, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía y Mejor Edición. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció una inversión de $30.000 millones al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que pretende mitigar la migración hacia Estados Unidos. En Marruecos fue aprobado el Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas en una conferencia que reunió a casi 160 países. El pacto no es un tratado, además no es legalmente vinculante. Es un marco para la cooperación internacional enraizada en un proceso de negociación intergubernamental que específicamente reafirma el principio de la soberanía de los estados. Continuando con la información internacional, Estados Unidos comenzó a retirar a 2.200 soldados en servicio activo que fueron enviados a la frontera con México por el presidente Donald Trump justo antes de las elecciones intermedias en respuesta a la llegada de migrantes centroamericanos. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron prometió un alza de 100 euros al mes en 2019 en el salario mínimo, reducir impuestos y exhortó a las corporaciones a dar bonos a sus empleados en medio de las recientes protestas contra sus medidas económicas, lo que logran las manifestaciones. Arriban a Venezuela 2 bombarderos estratégicos rusos con capacidad para llevar armas nucleares. Esto en momentos en que crecen las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Este lunes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos de lleno con la información nacional porque mire, el conflicto, el enfrentamiento pues entre el Ejecutivo, el Legislativo contra el Poder Judicial, un choque de poderes, escaló este lunes. Y es que esta mañana la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazaron el recorte salarial que conlleva la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de esta asociación, acusó que los juzgadores están siendo víctimas de una intromisión indebida que mina la división de poderes, mientras que magistrados y jueces federales en Baja California, Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Estado de México, Oaxaca y Guerrero hicieron pública su inconformidad por la propuesta de que se les reduzcan sus salarios. De hecho, varios de ellos ya han tramitado amparos. Por condicionar a los juzgadores federales, han sido presentados ante la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harían más eficiente la impartición de justicia y permitirían ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho. Por supuesto, esta información se genera también en diferentes frentes. Luego de este freno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a la Ley Federal de Remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra. La información con nuestro compañero Rodrigo Muñoz. Luego de que una de sus principales iniciativas se haya visto truncada por el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la decisión final, pero que este asunto no terminará hasta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de 2019. El Poder Judicial se inconforma
o integrantes del Poder Judicial, para no generalizar, y acuden a recursos legales, amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho. En este caso, del presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados. Por eso, todavía no está resuelto este asunto. El presidente López Obrador reiteró que esta reforma al artículo 127 constitucional, que incluso ya fue aprobada por el Poder Legislativo, es necesaria para frenar el abuso en las partidas del gobierno y las del Poder Judicial. Nosotros decidimos, de conformidad con la ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados, son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el Poder Judicial. De acuerdo al jefe del Ejecutivo, en el Poder Judicial se han llegado a registrar salarios de hasta 600,000 pesos mensuales. Con imágenes de Salvador Hernández, en La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. ¿Cuál fue la reacción de la Cámara de Diputados y el Senado de la República? Vamos a un corte y al regresar se lo comentamos.